Llamamos instanciar a un objeto cuando éste es generado a partir de una clase. Puedes reemplazar la palabra instanciar por crear, puesto que son sinónimos. Entonces, cuando creo objetos de una clase, como puede ser jugador 1 o jugador 2, puedo decir que estoy instanciando objetos de la clase jugador, en este caso. Es un tecnicismo de la programación orientada a objetos que debes conocer, puesto que su uso está muy extendido y es recomendable utilizarlo. A un objeto de forma técnica se le llamará entonces instancia, acuérdate de eso. Instanciar es el verbo, la acción de crear un objeto. E instancia es el objeto en sí. Entonces podemos decir, por ejemplo, que una cadena de caracteres en Python, un str, es una instancia de la clase str. Lo escucharás mucho a partir de ahora, si no lo habías escuchado nunca. Lo de instancia. Por si a alguien no le ha quedado claro del todo, ¿cómo instanciamos objetos? Lo vuelvo a repetir una vez más, y lo hacemos con el ejemplo de un capítulo anterior. Le damos una identidad. ¿Y cómo instanciamos este objeto? Lo hacemos mediante el nombre de la clase. Con esto ya tenemos en la variable objeto vehículo 1 almacenada una instancia de la clase vehículo. Pues aquí vamos a crear otra instancia más. Y ahí tendríamos dos objetos de la clase vehículo. Y por cierto, ten muy en cuenta que los objetos se instancian fuera de la clase. No los instancies dentro de ella. Es decir, no lo dejes esto indentado, porque esto estaría dentro de la clase. Fíjate muy bien en las indentaciones. Por ejemplo, los métodos cuentan con su código interno con dos indentaciones. Y esto es porque este método está dentro de la clase. Pero cada método tiene su bloque de código. En este código que estás viendo, ambos objetos tienen el mismo comportamiento y el mismo estado. Porque no hemos hecho nada diferente en ellos. Simplemente han obtenido todo lo que está literalmente en la clase. A partir de aquí podemos ir diferenciando cosas de los objetos, es decir, añadiéndoles diferencias en el estado. Podríamos especificar para el objeto vehículo 1 que la longitud en metros es de 4,5 y en objeto vehículo 2 que el color es azul. ¿Dónde se crean estos objetos? Los objetos son creados solo en tiempo de ejecución. Estos se almacenan en la memoria RAM. Una vez finaliza el programa, desaparecen. Podemos llevar a cabo una prueba práctica para ver las direcciones de memoria en las que se están guardando los objetos creados. Para ello hay que imprimir, entre comillas, los objetos con un print. Por ejemplo, objeto vehículo 1. Hagamos lo mismo con el otro. Y aquí tenemos las direcciones de memoria donde se han almacenado los objetos. Nos pone objeto de tipo vehículo en el archivo principal, ya explicaré también esto, en la dirección de memoria tal. Y nos salen valores hexadecimales. Y cada objeto, como puedes ver, tiene su dirección. En este caso es casi la misma. Ves que casi todo es igual excepto esto último. Simplemente porque están en direcciones diferentes. De momento vamos a dejar estos temas de la memoria hasta que tengas un nivel más alto en Python, ya que de momento no te va a ser de utilidad. Este dato es solo para que empieces a tomar conciencia de ciertas cosas que existen. Es posible acceder a un atributo de un objeto de la siguiente forma. Tenemos que indicar el nombre del objeto, un punto y el nombre del atributo. Esto lo hacemos igual que como accedíamos a los métodos. Simplemente no le ponemos unos paréntesis. Pues que queremos saber el número de ruedas que tiene el objeto vehículo 1. Pues hemos accedido de esta forma. Para que nos salga algo en la consola y poder comprobarlo, pues vamos a poner un print. Y ahí tenemos ese valor 4. Ha funcionado correctamente. En muchas ocasiones no solo necesitarás imprimir ciertos valores de los objetos, sino que querrás almacenarlos para luego hacer cualquier tipo de cosas con ellos.
Por ejemplo, supongamos que quieres almacenar las ruedas que tiene cierto vehículo en una variable. Pues esto lo puedes hacer de la siguiente forma. Creamos una variable cualquiera. ¿Y qué ponemos? El acceso al atributo que queremos almacenar en ruedas vehículo. Pues esto se hace con el nombre del objeto, punto, nombre del atributo. Esto es lo mismo que ponerle aquí directamente un 4. Solo que ya sabes la ventaja que tiene utilizar variables. Que según el valor que vaya cambiando de cierto atributo, pues aquí lo que se almacene irá cambiando. Pero bueno, esto al final es lo mismo que ya hemos visto un montón de veces con los fundamentos más básicos de Python. Simplemente aplicado a una clase. Hagamos la prueba a ver si se ha almacenado como estoy diciendo. Siempre hay que hacer pruebas. Aunque creas tener seguridad en lo que va a salir. Vamos a ver cómo se reasignan valores a atributos de objetos. De primeras, todos los objetos creados, hasta este punto, llevan todo lo que lleva la clase. Es decir, estos 3 atributos los llevan ambos objetos, y todos los que creemos. Con esos valores known y el 4. Pues después de crear los objetos con estas características que se definen en la plantilla, es posible variar o reasignar los valores de los atributos asociados al propio objeto. Recuerda que los atributos en realidad son variables, entonces se pueden utilizar de la misma forma. Por ejemplo, supongamos que el primer objeto de tipo vehículo es de color negro y el segundo de color azul. ¿Cómo reasignamos los valores? Primero de todo, comprobemos con un print los valores que tienen. Hacemos lo mismo con objeto vehículo 2. Ambos vienen con esos valores known. Para hacer la reasignación, vamos a acceder primero a los objetos. Objeto vehículo 1 y objeto vehículo 2. Después accedemos al atributo que queremos cambiar con un punto. Color y color. Y aquí, como una variable normal y corriente, le asignamos un valor. Y ahora, lo que nos va a salir por aquí son los valores cambiados, negro y azul. Estos valores no han cambiado en la clase. La clase sigue teniendo estos valores de aquí. Si hacemos un tercer objeto después de todo esto, lo verás. Llamamos a color y vemos que el objeto vehículo 3, como no se le ha cambiado, lleva ese valor por defecto de la clase. Así que, como puedes ver, por aquí tenemos la plantilla de definición general para todos los objetos que vayamos a crear, y luego a partir de esto ya podemos hacer lo que nos venga en gana. Así vamos a tener objetos que se diferencien unos de otros. En la base van a ser parecidos, pero cada uno tendrá su propio estado y comportamiento. Y esa es una de las fundamentales ventajas de la programación orientada a objetos. Escribiendo una vez el código, vamos a tener muchas facilidades para tener diferentes cosas. Como lo que mostré de la clase str. Esta clase tiene una cantidad enorme de código para hacer un montón de cosas con las cadenas de caracteres. Imagínate que tuviésemos que escribir cada vez este código. Pues se ha definido una sola vez, ahí en el código interno de Python, y lo podemos utilizar con tantos objetos como queramos. Es posible crear atributos únicos para cada objeto. Estos no estarán disponibles en la clase, serán propios de cada uno. Para hacer esto, solo tienes que crear una asignación de un valor a un atributo que no esté en el objeto. Vamos a borrar todo esto para dejar más claridad.
Y ahí tenemos los atributos que tenemos. Pues yo quiero utilizar el atributo velocidad máxima, que no existe en la clase, solo con el objeto vehículo 1. Pues para ello, lo mismo, llamo a objeto vehículo 1, pongo punto, me invento el atributo, o lo creo, por así decirlo, y digo que este vehículo tiene una velocidad máxima de 161 km por hora o millas por hora. Da igual. Y aquí vamos a comprobar si efectivamente tenemos creado ese atributo. Efectivamente lo tenemos creado. Este objeto ahora tiene un atributo que no tendrán el resto de objetos creados con la clase. Si intentas acceder a este atributo con otro objeto de la clase, que no lo tiene, pues ocurre el siguiente error. Error por atributo. El objeto de la clase vehículo no tiene el atributo velocidad máxima. Y así es. Si deseas que este atributo esté disponible en todos los objetos, solo tienes que declararlo en la clase. En lugar de hacer esto, lo haríamos así. Y le podemos poner un valor por defecto de 0. Entonces, aquí podemos utilizar ya este atributo con normalidad. Si te fijas al imprimirlo de vehículo 2, que no le hemos dado ningún valor, viene el valor de la clase. Y si lo hacemos con el 1, pues ya hemos cambiado aquí el valor. Pero esta vez estamos haciendo un mejor código, ya que le damos este atributo a todos los objetos para evitar fallos de incoherencias como la que he producido en el ejemplo anterior, teniendo un atributo que está disponible solo para un objeto y para otros no. Si en algún momento quieres reasignar el valor 0 del objeto vehículo 2, lo haces de esta forma, y listo. Ten en cuenta que si decides añadir atributos inexistentes en la clase, estos pueden presentar diversos problemas. Por ejemplo, errores, como los que acabas de ver, ya que es muy fácil equivocarse. Imagínate que tienes 100 objetos, y solo uno de ellos tiene un atributo especial, que el resto no tiene. Pues puede ser que incluso aunque sea tu propio código, llegues a cometer errores. O que ni siquiera sepas en un punto qué objeto era el que tenía ese atributo especial. Mejor que lo tengan todos, ya que esto puede causar muchos problemas de mantenimiento. Y ahora imagínate en un escenario donde tienes aparte de varios objetos, o cientos, por exagerarlo un poco, y también cuentas con decenas de atributos. Y hay varios de ellos que están en 3 objetos, otros están en 4 objetos, y así. Sería un completo desastre. Y más si trabajamos en equipo y cada uno hace sus propias cosas en el código. Mi recomendación entonces, para que quede claro, es que inicialices todos los atributos que vayas a necesitar en la clase, directamente. Y luego los vayas reasignando como quieras. Aunque quizás en un objeto no utilices cierto atributo, como por ejemplo este, velocidad máxima, da igual. Tenlo en un valor 0, por defecto, o el valor que necesites, según lo que estés haciendo. Terminemos este capítulo viendo cómo llamar a los métodos de los objetos. Lo enseñé en algún ejemplo anterior, pero bueno, no está de más darle un pequeño repaso rápido antes de terminar, por si a alguien se lo ha olvidado o no lo entendió correctamente. Por ejemplo, ¿quieres llamar a este método? ¿Cómo lo harías? Pues aquí, después de crear el objeto, tienes que indicar qué objeto vas a utilizar. Por ejemplo, objeto vehículo 1 y quiero arrancar este vehículo. Pues punto arrancar y acuérdate de los paréntesis porque es una función al final. Lo ejecutamos y vemos que efectivamente el motor ha arrancado. A ver, este 0 es de aquí, vale. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas, para que siga subiendo muchísimo más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.